Buenos días. Como ustedes bien saben, este programa Room Service en la Selva Global obedece a una serie de razones muy personales, pero que siempre prefiero aclarar desde el principio. La culpa en realidad es de Tarzán. Cuando era chico no había tele ni internet, pero escuchaba por radio las aventuras de Tarzán, el rey de la selva que saltaba de rama en rama en pañales y a los gritos, comiendo bananas con su amiga la monachita. Pero mi ídolo no fue Tarzán. En el programa radial su mejor amigo era Carson, un antropólogo aventurero que no hacía ninguna de las cosas que hacía Tarzán y con toda probabilidad tampoco se alimentaba solo de bananas y tampoco se andaba por las ramas. Carson como role model antecedió en algunas décadas a Indiana Jones, pero fue Carson quien me infundió la idea de estudiar antropología y aunque sabía poco de su vida, siempre lo imaginé como un viajero pertinaz, glotón y algo libertino, perpetuamente presto a la aventura. Viví por varios años mi encarnación como antropólogo hasta que una noche, durmiendo en una hamaca colgada en medio de la selva, en medio de la humedad de la jungla, pasto de todos los insectos imaginables y sin haber comido una comida decente en días, todo en aras de conocer y entender otras culturas, tuve una iluminación. Tal vez algo de mi experiencia serviría para trasladarme con armas y bagajes a las relaciones internacionales, una disciplina también propicia para abordar otras culturas, conocer otros mundos y entender a otra gente cómodamente, sin ser pasto de insectos y alimañas variadas, y para poder alojarme en confortables hoteles, preferiblemente de 5 estrellas, y para poder disponer de room service que me permitiera comer a mis anchas en cualquier momento del día. Pero tanto en mi fase como antropólogo, como en la de investigador y analista de las relaciones internacionales, viví diversas situaciones que me hicieron conocer a personas y lugares, situaciones que me han lanzado a iniciar este programa que mezcla el análisis de cómo se relacionan las naciones y las culturas y cómo evoluciona el mundo, con diversos relatos personales y con entrevistas varias bajo el título Room Service en la Selva Global, en el cual, en todo caso, cualquier parecido con la realidad probablemente no sea mera coincidencia ni peque de ser políticamente correcto. Buenos días a todos. Buenas tardes a todos. Aquí estamos nuevamente en otro episodio de Room Service en la Selva Global. Esta vez con algunos cambios en la estructura de presentación, porque con muchísimo placer, realmente con muchísimo gusto, voy a empezar el programa con una conversación que tuvimos con mi hijo en otro programa sobre la situación de las negociaciones de paz en torno a Ucrania y sus repercusiones de carácter global. Siempre para mí es un placer poder conversar con mi hijo, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo mencionamos en el programa, y este se grabó en La Letra Chica, en el programa La Letra Chica de Neura, así que lo vamos a reproducir y después sí vamos a complementar, porque esto se hizo el miércoles pasado, con alguna información sobre lo que sucedió en los últimos días de la semana y este fin de semana. Así que sin mayores preámbulos, bueno, bienvenidos a la conversación entre Servín padre y Servín hijo. En realidad es Andrei Servín Pong, mi hijo, sobre este tema. Guerra y paz en Ucrania. Bueno, volvemos. Che, se equivocaron de doctor Servín. Es acá. Ahí está. Bueno, gente, ya se dieron cuenta de que hemos vuelto y hay 2 doctor Servín presentes acá en la sala, porque... De la misma edad, ¿eh? Y de la misma edad, exactamente. Sí, Tengo la gran oportunidad de que mi viejo se sumó. Le dije, che, pa, ¿te venís a hablar un poquito de Rusia y de Ucrania a Neura? Y se prendió, dijo que sí al toque. Y bueno, si hay alguien que sabe bastante del tema, es mi padre. Los dos somos formados y hemos trabajado mucho tiempo en conjunto en relaciones internacionales. Y le dije, necesitamos hacer una por lo menos acá en Neura, hablando de temas geopolíticos. Pa, ¿cómo estás?
Muy bien. Hacía rato que no nos juntábamos en un programa. Mirá, Es verdad, hace rato. Una vez hacía estuvimos juntos así, hace rato, ¿eh? Bueno, en mi programa hace como un mes, pero... Lo hicimos con el equipo, no fue tanto un 1 a 1. No fue un 1 a 1. Habíamos hecho, creo que en el canal de la ciudad una vez que Leandro... En el canal de la ciudad que nos juntó Leandro, Sí. a los dos, estuvo muy bien. Ese estuvo muy divertido. Y estábamos hablando de qué? De Rusia y de Ucrania también. Para variar. Les gusta, están todos a full en el chat, les copó. Les gusta más tu camisa que la mía. Desde luego, es una camisa casi soviética, yo diría. Sí, dicen que faltó gorra. No puede ser. No, gorra no, porque... al programa no ibas a venir con gorra. No yo sabía que iba a ser difícil a lo convencer. mejor un sombrero, pero no gorra. Pero el sombrero me da aspecto de mafioso, así que mejor que no. Hay cuestionamientos. Dicen que tu camisa es demasiado discreta para que seas mi padre. Eso no tengo la menor duda. Es una hawaiana, pero sin todos los chirimbolos que tiene la de... Eso, sí. Hoy me están criticando y dicen que me camuflo contra el trasfondo acá de Es verdad, Nebra. es verdad. Estás ahí como mimetizado. Pero bueno, acá este es el programa que hacemos todos los días. Hablamos de temas internacionales, de defensa, de seguridad, de geopolítica. Recién estuvimos con Willy, que estuvimos hablando de temas del G20 en su momento. Y me pareció que gran momento para que estemos hablando un poco de lo que está pasando en Ucrania, en particular con toda este ida y vuelta que se está hablando en torno a un plan de paz que se viene negociando entre Estados Unidos y Rusia. Me da la sensación en la cual Zelensky no pincha ni corta dentro de esa negociación. ¿Cómo estás viendo esa situación o qué contexto para que empecemos la discusión? A ver, deberíamos empezar por entender que hay cosas que no estamos del todo enterados, pero que se conversaron en la reunión de Putin y Trump en Alaska, y que es lo que los rusos señalan como la base o el marco para cualquier tipo de acuerdo. De ahí salió un documento de 28 puntos por parte de la administración Trump, que causó mucha perturbación, no tanto yo diría en Ucrania, que estaban a la espera de eso, sino en sus aliados europeos. Hubo una reunión de emergencia, rebajaron el plan de 28 puntos a 19, y ese plan fue olímpicamente ignorado, y a lo que llegamos es a una serie de conversaciones que se dieron entre el domingo y el lunes en Abu Dhabi, y ya curiosamente con participación de delegados estadounidenses, rusos y ucranianos. Y muy interesante porque el jefe de la delegación ucraniana era el jefe de inteligencia ucraniana, y del lado ruso también estaba el jefe de inteligencia. Pero parte de esta negociación arranca igual con Witkoff y la contraparte rusa, que es el Fondo de Inversión Directa, ¿no? ¿Puede ser? No, hubo una conversación de Witkoff con Dmitriev, que fue a Washington, bueno, no sé si a Washington, qué ciudad de Estados Unidos, pero conversaron ahí, y de alguna manera se empezó a delinear este plan de 28 puntos, que ahora pasó por 19 y ahora está en 22. Ahora, la realidad es que hay 3 puntos que son muy difíciles de tratar, y ya lo planteó Zelensky, que está dispuesto a ir a la conversación, al diálogo, pero que no está dispuesto a ceder en esto, y los rusos tampoco. El primer punto es el punto territorial, cómo queda, después de la ocupación rusa de Donetsk, cómo queda, del Donbass en general, sí, cómo queda la ocupación de tierras rusas, porque además Donetsk y Lugansk ya son repúblicas que son parte de Rusia. Eso fue aprobado parte por la Duma, ¿no? O sea, es la integración de esas dos provincias como repúblicas pasó por la Duma. Por eso la posición de Rusia diciendo, esto es nuestro. En realidad pasó por 2 cosas. Pasó por un referéndum que muchos criticaron, y por la Duma. Y después está la zona de Gerson y Zaporozhye, donde supuestamente van a crear una zona de amortiguación en la línea de contacto, al borde de la línea de contacto actual de combate entre los dos. Ese es un punto dificultoso, pero lo que ya queda como consolidado para Rusia, y esto es muy importante, que no ha entrado mucho en discusión el tema de Crimea. Crimea sí ya se considera ruso. Ese es uno. El segundo punto,
muy complicado de resolver es el tema de la pertenencia o no pertenencia a la OTAN, a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, porque los rusos son muy contundentes en esto, no quieren ninguna presencia europea ni de la OTAN. Sí, no quieren en ninguna Ucrania. misión de paz ni nada. Nada, ni siquiera fuerzas de paz. No. Y quieren inclusive que constitucionalmente, en la Constitución, Ucrania incluya una cláusula que diga que nunca se va a adherir a la OTAN. Puede ser que también, por lo menos en lo que se filtró del primer plan de 28 puntos, haya habido una mención de exigirle una modificación a la OTAN de sus estatutos para impedir el ingreso de Ucrania. A ver, yo he oído hablar de que había como un planteamiento en torno al punto 5. Ok. Que es el, ok, el artículo 5 de defensa colectiva, digamos. Inmediatamente salió la Callas y otra gente y el Rutte de la OTAN para decir que no, nadie podía decidir por la OTAN lo que iba a hacer la OTAN. Claro. Así que eso quedó. Y el tercer punto que es importante es el tema de la desmilitarización de Ucrania. Entonces Rusia exige una reducción de las tropas. 600.000, escuché que era el número. 600.000. Otros decían que la mitad directamente. O la pero mitad. Bueno, sí. actualmente son creo que 800.000 los que Ok. están, si no me equivoco en el número. Bueno, y Ucrania se niega a esto. Pero yo creo que detrás de todo esto, esto es, digamos, son los hechos que vemos y seguimos por los medios. Sí. Pero detrás de todo esto hay todo un entramado de intereses económicos muy fuerte que no se termina de ver con claridad. Ok. ¿Por qué? Si me explayo sobre eso. Sí. Bueno, primero y principal, Ucrania es una tierra extremadamente fértil, que ha sido el granero de Europa por mucho tiempo, etcétera. Están los minerales raros, hay una cantidad de recursos, y la parte ocupada por ahora por los rusos es la parte de mayor desarrollo industrial. Entonces, ahí todo el mundo quisiera tener alguna participación, los europeos están muy interesados, BlackRock ya está presente allá, y de alguna manera el problema de la negociación ahora es si se acuerda, como se está planteando en algunos de los planes, que se quitan las sanciones a Rusia y se permite la incorporación de Rusia de nuevo al G8, ¿cómo va a quedar el manejo de los fondos congelados rusos, ¿no? Claro, que aparte supuestamente 100.000 millones de esos se iban a dirigir a la reconstrucción de Ucrania, según lo planteado inicialmente en ese plan. Bueno, pareciera que esos 100.000 millones van a ir a un fondo común entre Rusia y Estados Unidos, donde Estados Unidos va a percibir un 50% de los intereses generados. Okay. Entonces, yo insisto en esto, aquí perdemos de vista muchas veces todo el entramado económico que está funcionando detrás de la guerra misma. Ahora, hay un hecho, sí, yo quiero ser también muy preciso en esto, yo creo que este es un gran avance, ojalá que esto pueda avanzar en el sentido de que se logre un acuerdo de paz, que puedan ponerse de acuerdo básicamente Rusia y Ucrania, con Estados Unidos o la administración Trump facilitando, pero es fundamental que esta guerra pare, después de 4 años pare. Ahora, ahí vos lo que mencionabas sobre estos puntos que ya están mucho más en el ámbito económico, incluyendo la gestión de este fondo entre Estados Unidos y Rusia, que da todo a entender un marco bastante transaccional de la negociación entre Estados Unidos y Rusia, ¿no? Pero por otro lado, me parece que hay una parte que a veces no se termina de discutir del todo, que tiene que ver un interés estratégico norteamericano que va mucho más allá de este conflicto y tiene que ver con China. Yo sé que ibas a ir a eso. Yo sabía que iba a ir a eso. Yo sabía que iba a ir a eso. Sí, claramente. Es decir, la idea desde Alaska, en la reunión de Alaska, pero en realidad con mucha anticipación, siempre hubo una percepción por parte de algunos analistas, y habría que fundamentarla, de que Estados Unidos hacía esta movida de acercarse a Rusia para lograr una paz en Ucrania, porque su prioridad estratégica en términos de amenaza es China. Okay. Y Rusia y China son aliados muy estrechos. ¿Son aliados? ¿Podemos decirles hoy aliados? Bueno, yo diría que sí, a pesar de que no se declaran como aliados y como hermanos, sí, etcétera. ¿Pero no es coyuntural eso?
Bueno, tienen 20 y tantos años construyendo esta relación. Okay. Esto es algo que en general en Occidente se ignora, de que se ha venido construyendo la relación y se ha venido haciendo una división del trabajo, particularmente en una zona donde podrían estar compitiendo mucho, como es Asia Central. Bueno, y ahí justamente mi pregunta iba a ser eso. O sea, cuando China arma el Belt and Road, que justamente tiene ese énfasis tan grande sobre Asia Central, ¿no se está metiendo un poco en lo que Rusia percibe como un espacio propio? Sí, pero eso lo han superado con un acuerdo entre la iniciativa china y la Unión Económica Eurasiática, que está bajo control ruso. Ahora, Okay. ¿qué sucede? Que esto desde luego tiene un impacto muy grande sobre cómo empiezan a jugar las repúblicas de Asia Central. Ahora estamos viendo que van a Washington, se reúnen con Trump, después Tokayev, que es el presidente de Kazajstán, va a Rusia a explicarle por qué se reunió con Trump. Claro. Y entonces, bueno, ahí hay toda una sucesión de movimientos muy interesantes. El acuerdo entre Armenia y Azerbaiyán y en Estados Unidos. La intervención de Estados Unidos y el corredor Trump que se crea. Bueno, todos esos elementos están ahí, pero yo creo que sí hay, diría implícitamente, hay un reconocimiento de que hay áreas de influencia de los principales actores, y en este caso estoy hablando de Estados Unidos, China y Rusia, que, bueno, no hay que tocar demasiado porque ahí sí se complica el panorama geopolítico global. Okay. Entonces, eso pasa en el caso de Asia Central, donde se está metiendo Estados Unidos, y China y Rusia, la verdad que se están poniendo muy nerviosos y están tratando de hacer alguna contramedida. Y eso está pasando en nuestra región, que yo sé que vas a ir a eso. Pero antes de ir a eso, porque efectivamente mi plan era ir a eso, pero antes de ir a eso, ¿qué tan realista es para Estados Unidos pensar en que si hay un fin del conflicto en Ucrania y hay una reinserción de Rusia dentro del sistema internacional? Sistema internacional en términos muy flexibles, ¿no? Porque estoy hablando de que le saquen las sanciones de encima, de que pueda volver a entrar al SWIFT, que no tengan que estar vendiendo petróleo barato a los chinos. ¿Qué tan realista es pensar de que eso puede generar una suerte de reapproachment entre Estados Unidos y Rusia que socave, por lo menos parcialmente, este vínculo tan fuerte que estabas describiendo que se había construido entre Rusia y China? Yo haría la misma pregunta a partir de lo que pasó durante la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. A ver. Bueno, que hubo un rapprochement. Sí. Hubo la famosa diplomacia del ping-pong, sí, que fueron donde se estrecharon, se recompuso la relación entre China y Estados Unidos, básicamente para poder confrontar con Rusia, que en aquel momento era la Unión Soviética. Yo no creo que este planteamiento probablemente está en la cabeza de alguna gente, sí, pero no sé si va a llegar a ese punto, porque Rusia también está muy clara que tiene que jugar a todas las puntas que pueda jugar. Es decir, China está como un aliado, pero eso no quita que tenga una relación cada vez mejor con Estados Unidos y se pueda reincorporar al sistema económico internacional, pero también hay otros elementos que están en juego, como apuestan al sur global con los BRICS, qué pasa con la Organización de Cooperación de Shanghái, que es un entramado muy importante donde juegan principalmente China y Rusia. Sí. Los dos idiomas oficiales de la Organización de Cooperación de Shanghái son el mandarín y el ruso, no nos olvidemos. Entonces, bueno, es muy complejo el cuadro dentro del cual nos estamos moviendo, porque además estamos viviendo una transición del sistema internacional. Yo no quiero entrar aquí en la discusión teórica sobre la policrisis y cómo afecta esto la transición hacia un nuevo orden global. Mientras tanto estamos en un gran desorden, pero sí es un tema importante a tener en cuenta. Bueno, ya que vamos a entrar en tema de reordenamiento global, podemos ir al tema que efectivamente sabía que iba a venir eventualmente, porque hay una discusión, claramente la gestión de Trump en este realineamiento de prioridades ha sido muy claro que tiene una prioridad en parte sobre el sudeste asiático, sobre China, pero también ha hablado mucho sobre volver a la región, y lo que estamos viendo hoy en día es un volver a la región con zanahoria para algunos y garrote para otros, con un mega despliegue en el Caribe, con una amenaza clara hacia el régimen de Maduro, quien ha sido, yo no voy a decir aliado, voy a decir un socio
ruso y chino durante mucho tiempo, la Venezuela chavista. ¿Cuánto de lo que está pasando hoy, de esta tensión y esta percepción de conflicto casi inminente entre Estados Unidos y el régimen chavista, está vinculado con el tira y afloja de las negociaciones en torno a Ucrania y este realineamiento de las prioridades regionales que tiene Estados Unidos como otros actores? Bueno, desde luego Venezuela puede jugar como una ficha en lo que sea la negociación en otros lados en el campo global, ¿no? Sí. Pero hay que tener en cuenta que, primero, Venezuela es importante porque es el mayor reservorio de petróleo del mundo en este momento. Sí. Y esto está en la mira de todos, a pesar de que nos estamos olvidando que sí hay acuerdos con compañías petroleras estadounidenses como Chevron, que está sacando petróleo de Venezuela. Pero bueno, más allá de este punto, el otro día estábamos conversando con un especialista en China. Me decía, no, bueno, lo que pasa es que la relación con América Latina está como dividida en dos partes. Una relación de China mucho más estrecha en América del Sur y una mayor presencia estadounidense justamente en Centroamérica, México, Caribe. Bueno, yo creo que ahí en el punto de encuentro está Venezuela, justo en el medio, con todo su potencial petrolero. Entonces yo creo que Estados Unidos no pierde de vista eso, y Rusia tampoco pierde de vista eso, porque para Rusia la presencia en Venezuela no es solo de orden económico, sino también de orden claramente geoestratégico. Sí. Es un factor de irritación y de distracción para Estados Unidos. ¿Y Rusia estaría dispuesta a usar esa presencia como una ficha de canje dentro de la negociación por Ucrania? Yo no sé si abiertamente, pero es muy probable que ellos son blancos y se entienden, como claro. el dicho en Venezuela, ¿no? Sí. Probablemente sí haya algún tipo de fichas de intercambio en ese sentido. Pues muchos están haciendo alusión a la crisis de los misiles, y sobresimplificando, pero entendiendo el tema de la crisis de los misiles y cómo hubo ese canje de sacar los misiles de Turquía que tenía Estados Unidos cerca de la frontera con la desescalada, el retirar los misiles soviéticos de Cuba. Entonces, como esa idea de, bueno, cedo acá, pero vos también tenés que ceder en esta parte. Claro, eso refiriéndonos a la crisis del 62. Sí, ¿no? Exactamente. Mira, es factible. Lo que pasa que yo no veo que haya un potencial tan significativo en términos de la capacidad rusa de poder enfrentar a Estados Unidos o defender a Venezuela, o como quiera uno llamarlo, en el marco de cualquier tipo de conflicto que se desate entre Estados Unidos y Venezuela. Claro, su prioridad puede proveer de armas, puede tener capacitación, dar capacitación, etcétera, pero no creo que haya un desembarco de las fuerzas de Wagner en las costas de Venezuela. Que por cierto, hago una breve acotación porque ayer en el chat había salido una pregunta sobre esto, y porque salió una noticia de que hay contratistas rusos en Venezuela, pero ofreciendo capacitación de una cosa que siempre digo: todos los contratos de armas que firmó Venezuela durante el chavismo con Rusia tenían unas condiciones, unas cláusulas de mantenimiento súper estrictas que básicamente solo los rusos podían hacer mantenimiento. Por eso muchas veces los contratistas rusos son contratistas militares rusos, pero son mecánicos y cosas por el estilo que están haciendo mantenimiento. No es tanto el gran desembarco militar que la narrativa oficialista en Venezuela trata de transmitir, de que los rusos en cualquier momento caen con todos los fierros y salen a defender los Estados Unidos, ¿no? Y sucedió en la crisis del 62 una situación que por un pelo se resolvió. Sí. Pero hubo otras situaciones de una presencia militar rusa, provisión de armamento principalmente, que se dan antes en la década del 70. Durante el gobierno de Velasco Alvarado en Perú, fue el primer país que empezó a comprar armamento soviético en aquel momento. Y norcoreano. Y eso la sangre no llegó al río, es decir, Estados Unidos no desembarcó en el Callao. Claro, tal cual. Bueno, ahí está, para tener eso en cuenta. Ahora, vamos un segundito a Trump, me parece, porque ¿cuánto del accionar que estamos viendo de Trump? Déjame invertir la pregunta. Yo me acuerdo cuando empezábamos a cubrir el tema de esta etapa de la guerra entre Rusia y Ucrania, había un énfasis que a mí me molestaba mucho de
atribuirle irracionalidad a la toma de decisiones por parte de Putin, ¿no? ¿Te acordás que salía el rumor? No, se está muriendo, por eso está haciendo esto. No, está loco, por eso está haciendo esto. Y a veces me da la sensación de que se le atribuye cierta irracionalidad a la toma de decisiones de Trump también. Trump, ¿vos cómo lo ves? O sea, tu perspectiva de analista. ¿Es un actor que está jugando estratégicamente o vos le ves que hay mucho elemento quizás, no vamos a decir irracional, pero quizás personal en cómo está tomando las decisiones o cómo lleva adelante sus negociaciones? ¿O es influencia de su background en sector privado de real estate? Yo creo que hay las dos cosas. Okay. Un elemento de la personalidad de Trump, su experiencia justamente en el sector de bienes raíces, su concepción transaccional de la política, que hace que justamente, y ahí yo creo que hay una gran diferencia con respecto a los otros dos grandes actores, Rusia y China, desde el punto de vista de la competencia geopolítica, y es que la visión de Estados Unidos generalmente es muy inmediatista, no es una visión a mediano y largo plazo, en contraste con los chinos que están pensando de aquí a 50 años lo que va a pasar, y los rusos tienen una visión como civilizatoria, en donde, bueno, también hay una continuidad de 1000 años de su política, independientemente, política exterior, independientemente que haya sido con los zares o con los bolcheviques o con quien sea, ¿no? Entonces, yo creo que la visión estadounidense es una visión más a corto plazo y además en el marco de la pugna de dos sectores. El sector que está dispuesto a pensar el mundo de otra manera, más flexible, y el sector que todavía está aferrado al pensamiento de la Guerra Fría, al mindset de la Guerra Fría, y a pensar el mundo, estos son los buenos, estos son los malos. Siempre, antes eran los rusos los malos, bueno, ahora como se está yendo para el lado de China, enfrentando a Estados Unidos. Pero bueno, esa es la concepción con la que generalmente se mueven muchos analistas estadounidenses, heredando mucho del pensamiento kremlinológico de la Guerra Fría, ¿no? Los Cold Warriors. Exactamente. Ahí está. Ahora, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Rusia, hablamos de China. En el chat le están haciendo bullying a los europeos. ¿Se merecen un poquito de bullying por su posicionamiento estratégico o falta de...? Personalmente creo que sí. A ver, yo creo que hacen declaraciones descabelladas, es como la Cala Callas, que de repente dice, el objetivo nuestro es debilitar a Rusia y ayudar a Ucrania. Bueno, ¿debilitar para qué? Claro, ¿cuál es el objetivo estratégico del debilitamiento, no? O Rutte, que sale con que Rusia es un tigre de papel, reitera la frase, que va a servir a China de una manera instrumental. Entonces yo creo que, primero, y si ya la pregunta concreta con respecto a los europeos, primero, no hay una visión cohesionada, estratégica por parte de Europa, más allá de lo que significa la guerra de Ucrania. Pero mientras tanto están recibiendo golpes, no solamente de la administración Trump, cosa que ya sabemos, es evidente, sino también de China. Prácticamente la industria, por ejemplo, la industria automotriz en Alemania ha tenido una serie de golpes fuertísimos a favor de los chinos. Claro. Entonces, yo creo que hay esa falta de coherencia y siempre una estrategia está basada en dos cosas, a mi manera de ver. Una percepción de amenaza y unos intereses muy claros. Yo creo que la percepción de amenaza, que es predominantemente rusofóbica, está en algunos de los principales actores de la Unión Europea, pero los intereses son a veces contradictorios, porque no es un solo país, no es un solo bloque cohesionado que pueda reaccionar. De hecho, ya sabemos que hay algunos disidentes que son muy mal mirados, como Hungría, y Eslovaquia, ¿no? No, y también creo que hay a veces disidencias internas propias de los países. O sea, vemos la Alemania de hace 4 años con la Alemania de hoy y parecen dos países completamente diferentes en cuanto a cómo están encarando los desafíos de seguridad. Porque hace 4 años estaban tratando de evitar escalar la situación con Rusia y hoy están diciendo vamos a dedicar 100.000 millones de euros por los próximos 5 años para armarnos ante una inminente amenaza rusa. A ver, más allá de que muchas veces la política exterior de cualquier Estado o de cualquier bloque peca de mucha hipocresía y desarrolla narrativas propias, lo cierto es que Alemania perdió cuando perdió
el combustible que venía de Rusia. Perdió desde el punto de vista de su economía. Claro. Y no ha podido recuperarse con un elemento adicional, que gran parte de su industria, de Alemania, que era el motor de la Unión Europea, se está yendo para Estados Unidos. Claro. Entonces, ya cubrimos 4 actores estratégicos de suma importancia. ¿Cuál nos está quedando afuera que deberíamos de estar discutiendo? Bueno, hay varios que están emergiendo, todavía no se han convertido actores a plenitud, pero sí son importantes. Yo creo que la India es un actor importante, además es fundamental para el equilibrio de fuerzas en Eurasia por su relación con China. Son económicamente interdependientes, pero desde el punto de vista geoestratégico competitivos. Hay, aparte de la India, digamos, Vietnam también, por cierto, está emergiendo como un actor potencialmente importante, y además es un actor que ha tenido guerras con Francia, con Estados Unidos y con China. Y con China, sí, se peleó con todo. Claro, menos con Rusia. Y les ganó a todos encima. Sí, con ayuda de los rusos. Con ayuda de los rusos, es cierto. Entonces, es interesante, pero bueno. Pero aparte de los países, lo que pasa es que hay que ver también cómo están funcionando los bloques y hasta qué punto van a funcionar. Estamos hablando de los BRICS, estamos hablando de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, estamos hablando de la Organización de Cooperación de Shanghái, donde hay una confluencia, una convergencia de intereses de distintos países que no sabemos hasta qué punto es sostenible, como igual que en la Unión Europea, sí, hasta qué punto es sostenible en función de una estrategia común. Pero sí se presentan crecientemente como alternativas dentro del orden liberal, si uno quiere llamarlo así, o del orden vinculado a Bretton Woods en el ámbito financiero, buscando nuevos espacios para presentar alternativas en la gobernanza financiera global. ¿Y dentro de esos espacios hay potencial para América Latina o esta nueva polarización entre China y Estados Unidos dificulta pensar en alternativas? Si nos guiamos por lo que ha sido la experiencia de integración en América Latina, si nos guiamos por lo que está haciendo la CELAC, que debería ser el vocero de América Latina, yo me pondría a llorar a moco tendido, porque la verdad que hemos sido hay éxitos parciales en algunos casos, pero como región hemos ido de fracaso en fracaso, con una gran dificultad de constituir una voz unificada para poder enfrentar los desafíos que se presentan en este momento en esta transición global. Y la polarización, yo diría que más que polarización en este momento es una fragmentación, una incapacidad de sumar distintos países y distintos intereses en esta visión de la región, que por cierto contrasta cuando vamos a África, porque hay regiones de África en donde sí, la Unión Africana, por ejemplo, sí tiene mayor capacidad de incidencia a nivel del sistema internacional de lo que puede tenerlo la CELAC. Claro. Cuando le pagan las reuniones, China le paga las reuniones y los europeos van algunos a la reunión. Sí. ¿Cuánto es atribuible a los vaivenes de liderazgo o no liderazgo de Brasil? Yo creo que Brasil tiene una visión propia y una estrategia propia de inserción en el sistema internacional, tiene las capacidades y el potencial para hacerlo. Ha intentado sí arrastrar a algunos socios latinoamericanos. Yo creo que el mejor ejemplo de eso fue lo que pasó con los BRICS, cuando propusieron a Argentina como miembro de los BRICS, y este gobierno se negó a participar en ese esquema. Pero dentro de todo Brasil va como una especie de locomotora con sus limitaciones, que funciona por su cuenta y de paso, si puede, va arrastrando a algunos de los que están en América del Sur. Y es muy interesante en ese sentido que ya no es solamente América del Sur, porque cuando estamos hablando de Mercosur, ahora está entrando Panamá. Claro. Entonces ya es una visión distinta del regionalismo, en todo caso, y de cómo se maneja. Ahora enseguida te voy a preguntar sobre Panamá. Asomaste Panamá, yo no lo había traído a colación. Y Panamá para mí es un país fascinante, ¿no? Porque de por sí, solo por su posicionamiento, obviamente hay una carga geográfica enorme, pero a la vez ha sido un país que se viene moviendo en términos de cómo se proyecta en el escenario internacional, cómo tiene que lidiar con Estados Unidos, como China. ¿Dónde empezamos la discusión sobre Panamá?
en términos geopolíticos. Yo creo que lo primero que hay que ver es que Panamá, de alguna manera, primero y principal, es una de las pocas economías en América Latina que está creciendo a un ritmo vertiginoso, ¿no? Sí. Está bien que está el canal, están los servicios financieros, hay toda una serie de recursos que está utilizando para eso, pero es un hecho muy significativo. Tiene el país relativamente en orden sin tener fuerzas armadas. Claro. Entonces, su apuesta tiene que ser necesariamente la diplomacia para poder mantenerse en esa posición, siendo una especie de bisagra entre América del Norte y América del Sur. Y creo que dentro de la diplomacia sabe cuándo puede avanzar y cuándo es necesario agachar la cabeza. Y entonces toda esta discusión sobre si Estados Unidos presionó para que China saliera de algún posicionamiento en torno al canal, bueno, quedó como medio en agua de borrajas, porque no queda muy claro. Hubo un tema muy fuerte en su momento cuando Estados Unidos retiró. Aparte Trump hablaba de Panamá específicamente. Al embajador porque Panamá estaba dispuesta a firmar un acuerdo de libre comercio con China. Bueno, eso los panameños han sabido más o menos lidiar con ese tipo de cosas. Yo creo que van a seguir jugando a todas las puntas posibles, además porque son justamente un país que depende de las transacciones de todo el mundo que pasan por el canal de Panamá, y en ese contexto me parece habilidosa generalmente la política exterior de Panamá, de Noriega para acá estoy hablando, ¿no? Sí. No, y quizás con Torrijos también, sí, pero no con Noriega. Entonces, yo creo que es un país potencialmente de mucho futuro desde el punto de vista económico, sin la menor duda, pero que además está adquiriendo la habilidad de moverse en este mundo tan desordenado de la mejor manera y tratando de hacer buena letra con unos y con otros, sí, para ver cómo obtiene el mejor resultado. Acá en su momento hablamos bastante en el programa sobre Panamá, porque aparte nos llamó mucho la atención la capacidad de lidiar con Estados Unidos en unas condiciones completamente desfavorables, y no entrando en la dinámica de pelea con Trump, que es la que pierden todos, ¿no? Porque creo que han habido 2 líderes latinoamericanos que han sido hábiles en ese sentido a pesar de tener problemas con Estados Unidos. Ha sido por un lado Panamá, pero por el otro lado Brasil. Lula se manejó bastante bien evitar confrontarse en el momento que después vimos cómo Trump le estaba dando con un hacha, por ejemplo, a Petro en su momento, que fue, bueno, incluso la propia Sheinbaum también, que tuvo una situación de confrontación pública muy fuerte con Trump. Yo creo que Lula y Celso Amorim y otra gente de Itamaraty tiene gran muñeca para la política internacional, tiene mucha experiencia y en el tema, por ejemplo, arancelario, cuando como castigo por lo de Bolsonaro Trump le impone un 50% de aranceles, Lula ni siquiera le atiende las llamadas a Trump. Sí. Pero aparte ahora se desmontó eso, ¿no? Claro, ahora se desmontó. Pero ¿cómo lo hizo? Bueno, tranquilito esperando a ver que el propio Trump se diera cuenta de que eso había que desmontarlo, porque además perdía un interlocutor muy importante en América Latina, que no será un aliado estrecho, sí, pero es un interlocutor y no es lo mismo que Venezuela o que Cuba. Sí, un interlocutor que históricamente Estados Unidos ha estado dispuesto a delegarle mucha responsabilidad, ¿no? Tal cual. Hay que recordar las reuniones de Bush con Lula ya cerca de la cumbre de 2005, ¿no? Bueno, hay que recordar que entre Lula, Chávez y Néstor Kirchner tumbaron el ALCA. Sí, justamente. En esa reunión. Sí, en esa reunión. Pero después estuvo esa famosa reunión de Bush y Lula. Ah, sí, claro, para apaciguar los ánimos. Exactamente, ¿no? Entonces ahí claramente Estados Unidos no trata con Brasil como trata con otros actores. No, tampoco, bueno, pero además lo que pasa es que tenemos que tener en cuenta que más allá de la personalidad de Lula, hay una tradición, una escuela diplomática brasileña altamente profesionalizada, claro, que sí sabe cómo moverse en el mundo y no improvisa como en otros países. No voy a mencionar ninguno, digo nomás. Está muy bien, está muy bien. A ver. Hola Andrei, tengo una pregunta que va a pasar con Rusia después de la guerra. ¿Una crisis económica o cómo creen que van a solucionar el problema económico? Si avanza el acuerdo de paz, sí, se levantan las sanciones, se reincorpora Rusia al G8
eventualmente desaparece esta prohibición de manejarse con el SWIFT. Ahí vamos a ver cómo se replantea el tema de la desdolarización que está planteando los BRICS, pero Rusia tiene todo el potencial para una rápida recuperación, de otras cosas porque tiene los recursos naturales imprescindibles, tiene ya un gran desarrollo industrial y tiene algo que me llama mucho la atención las veces que yo he ido a Rusia y he hablado con gente joven rusa, es una alta capacitación de las nuevas generaciones, muy distinta de lo que era durante la Unión Soviética. Entonces, mucha de esa gente joven, por cierto, sí se ha ido de Rusia por el tema de la guerra. Pero eso no quita que en algún momento pueda volver y además el núcleo sigue allá. Entonces, mi visión de Rusia es que si logra salir del pantano en que está metido con la guerra en Ucrania, va a impulsar una economía mucho más rica y más diversificada, y de hecho tiene toda la capacidad de hacerlo a futuro, y jugando posiblemente, y aquí cierro con la idea geopolítica, ¿no? Jugando posiblemente a diversificar sus socios. Sí, somos aliados de China, pero si estamos bien con Estados Unidos y bien las inversiones de Estados Unidos, bienvenido sea, siempre y cuando mantengamos el control, no sea que se nos desboque como en la época de Yeltsin. Entonces, todo eso está bien pensado. El tema fundamental no es tanto cómo va a ir la economía rusa. El tema para mí político clave aquí es que Putin, cuánto va a durar y quién lo va a reemplazar. Pero ¿está eso en el horizonte hoy? Porque parece que esa discusión, cada vez que se ha traído, también convengamos que muchas veces que se trae a colación la conversación sobre la sucesión de Putin, es en un marco en el que se le está atribuyendo enfermedad y no sé qué cosa. No lo digo que estemos trayendo acá, pero muchas veces hay esa discusión. Y a mí me da la sensación de que Putin por lo menos no está apresurado por pensar en esos términos, ¿no? Es que si lo ponemos, yo no sé exactamente qué edad tiene Putin ahora, pero si lo ponemos en el rango de los mandatarios que están cerca de los 70 para 73. Arriba, 73, bueno. ¿Qué edad tiene Trump? ¿81? No pasó los 80. 79. 79. Y otros, Modi o Xi Jinping. Hay que ver cuando... A mí me encanta eso de que cuando llegan los mandatarios de visita de Estado a otro país, bajan por una escalerita del avión, ¿no? Pero después la tienen que subir. Y entonces ahí está la prueba de la vitalidad o no. Está muy buena esa. Los respectivos líderes, ¿no? Yo lo veo a Putin subiendo los saltitos. A Trump lo veo agarrándose del manillar. Xi, bien. Modi también, pero bueno, por eso esos son los líderes, digamos, del futuro, en donde, que todavía son líderes del futuro, todavía van a estar un tiempo ahí con una vitalidad admirable, ¿no? Me gustó mucho eso como estándar de medición de la vitalidad de líderes. Nos los vamos a robar para el programa. Es más, podrías contar los escalones ahí está, hacer un cálculo de claro. Cambian el avión para tener menos escalones. Mira, solamente a título de anécdota, el otro día cuando estaba viendo, no sé dónde había estado Trump con Melania, y entonces cuando están subiendo la escalerita, ella como disimuladamente le agarra el brazo para que pueda subir. Bueno, ni hablar de lo que pasaba con Biden. Sí, ahí lo estaban mencionando a Biden, que se caía, que tenía... Pero bueno, pobre Biden, ya hacia el final se perdía directamente. Era una situación complicada esa. Bueno, ¿te gustó venir a Nebra? Me encantó. Me sacaste el jugo, me exprimiste obvio, al máximo. Obvio. Yo te dije que íbamos a hablar de Ucrania y Rusia, pero te mentí alevosamente para después sacarte los otros temas. Yo sabía. No, pero la pasamos bien. Buenísimo. Eso es fundamental. Bueno, ya y espero que el público también. Sí, están todos a full. A todos les gustó mucho. Esto que hemos venido conversando con Andrés Servín Pont tiene una serie de situaciones nuevas que están vinculadas a todo el tema de la posibilidad de un acuerdo de paz en Ucrania y que se desarrollaron jueves, viernes y este fin de semana. Básicamente, yo creo que previo a todo esto hay que tener en cuenta que el miércoles pasado todavía estaba desarrollándose en Bishkek, en Kirguistán, la capital de Kirguistán,
una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación de Seguridad, o OTSC. Esta es una organización poco conocida en Occidente, a la que se le presta muy poca atención, pero es una especie de versión eurasiática de la OTAN. Básicamente con la participación de algunas ex repúblicas soviéticas y bajo la conducción de Rusia. Y tiene un propósito de alianza militar y de defensa común, y de alguna manera surgió primero en los años, a principios de la década del 90, un poco en forma más difusa, en base a un tratado de Tashkent que se hizo en el año 93, si no me acuerdo, si mal no recuerdo, y después se convirtió en una organización en el 2002 ya más institucionalizada, de manera de que se considera un mecanismo justamente para enfrentar cualquier agresión externa con la participación de todos sus miembros. ¿Cuáles son sus miembros? Bueno, está Rusia, está Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, y se incorporó Bielorrusia, y en el camino, mientras tanto, fueron saliendo algunos. Georgia, Ucrania nunca participó, y también Uzbekistán se salieron, y más recientemente Armenia pasó un estatus de congelamiento dentro de la organización por las tensiones que hubo con Rusia a raíz del conflicto de Nagorno-Karabaj y la posición de Rusia en aquel momento. Sobre esto podemos analizarlo en cualquier otra coyuntura, pero lo importante es tener en cuenta que en el marco de la reunión de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, es que por primera vez tenemos una reacción de Putin frente a lo que son los 28 puntos del plan de paz propuesto por los estadounidenses. Y Putin fue muy tajante. Putin dijo, sintetizo desde luego, primero y principal, que los 28 puntos pueden servir de base para ir desarrollando un acuerdo que lleve a la paz con Ucrania, pero que Ucrania tenía que entender que iba a tener que ceder algunos territorios, y que además probablemente, más allá de los planteamientos que ya señalamos en el programa sobre la no pertenencia a la OTAN y la desmilitarización, probablemente también tendría que haber algún tipo de garantías para Rusia de que se suspenderían las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea y por Estados Unidos. Y aquí es donde realmente hay una situación compleja, porque Estados Unidos probablemente, si se avanza en la negociación del acuerdo de paz, primero bilateralmente entre Rusia y Estados Unidos y después con la incorporación de Ucrania, y ahora vamos a ver esto, probablemente pueda levantar las sanciones existentes. Pero en el caso de la Unión Europea hay una posición extremadamente pro, yo diría, pro mantener la situación de guerra entre Ucrania y Rusia, no avanzar en el sentido de la paz. Eso lo señaló con mucha claridad el premier de Hungría, que dijo, bueno, la Unión Europea no busca la paz, está buscando la guerra, particularmente los tres grandes poderosos que tienen capacidad de empujarla, que son, desde el punto de vista económico y militar, que son Alemania, Francia y Gran Bretaña. Bueno, Gran Bretaña no está dentro de la Unión Europea, pero es parte de la OTAN. Entonces, esto genera una situación en donde lo que hemos visto en la semana es que también hubo un intento por parte de la Unión Europea de reformular conjuntamente con los ucranianos este plan de 28 puntos, que está basado en los acuerdos de Anchorage entre Putin y Trump, sin mayor resultado. Había un planteamiento de que Zelensky iba a viajar a Washington a conversar con Trump sobre este tema, lo cual no progresó, y en realidad todo derivó a una reunión en este domingo en Florida entre el representante Umierov de Ucrania con la delegación y el secretario de Estado Marco Rubio, perdón,
junto con el representante para la negociación con Rusia, Witkoff. Es importante señalar que esta reunión ya venía un poco afectada, escorada, yo diría, en términos marineros, porque el escándalo de corrupción en Ucrania es tan grande que ha ido salpicando cada vez más arriba en sus consecuencias. El escándalo de corrupción se inició hace un par de semanas con la denuncia de la Oficina Anticorrupción, de todo un acuerdo para que en torno a Energatom, que es una compañía que se tenía que dedicar justamente a la provisión de energía en Ucrania para enfrentar los blackouts que estaban generando los ataques rusos, en realidad estaba inmersa en un gran sistema de corrupción donde se pagaban comisiones para obtener algún tipo de contratos y además no se cumplía con alguna de las cosas en base al financiamiento que venía de la Unión Europea. Y esto, desde luego, hizo saltar las alarmas, tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos, obviamente. Lo que sabemos es que esto primero implicó la salida de un amigo muy cercano de Zelensky de Ucrania, después la renuncia de dos ministros y finalmente ha llegado al nivel de jefe de gabinete Andrei Yermak, que era el principal negociador en este proceso de paz por parte de Ucrania, que tuvo que renunciar. Y no sabemos hasta dónde puede seguir llegando todo este proceso, pero en todo caso lo significativo es que ha debilitado mucho a Zelensky en su capacidad de negociación. Vamos a ver cómo evoluciona en los próximos días esta situación, pero lo que sí tenemos que tener en cuenta que a pesar de que en la reunión de ayer en Florida Marco Rubio anunció que sí ha habido avances, pero que no todo está completo y que faltan muchos detalles por elaborar. El martes, Witkoff viaja a Moscú para conversar con Putin sobre los detalles del plan de paz. Esto yo creo que es fundamental de entender que es un problema altamente complejo, que va por canales muy distintos, en donde hay distintos actores involucrados y como ya habíamos señalado en el caso de la Unión Europea, una posición, perdón, bastante dura. Eh, Vamos a parar el análisis aquí de esta semana que se ha concentrado en el tema de Ucrania. Quiero solamente asomar un tema que vamos a probablemente tratar el lunes que viene, que es la situación de tensión creciente entre Estados Unidos y Venezuela, en donde es evidente que Estados Unidos está buscando un cambio de régimen, más allá de la declaración formal de que está combatiendo el narcotráfico, a través de la presencia de una poderosa fuerza naval en el Caribe. Esto es un proceso en pleno desarrollo. Vamos a ver en qué desemboca. Hay mucha gente que está especulando con una posible confrontación, un desembarco de Estados Unidos. Otros dicen que eso es imposible y pareciera que por los números no da para entender que Estados Unidos pueda proceder a una invasión similar a la que se produjo en su momento en Panamá. Pero bueno, veremos esto la semana que viene, donde ya tendremos más información al respecto de muchas de estas cosas. Por ahora cierro en la sección de la otra mirada, eh, y para ir cerrando el programa de la semana pasada nos quedaba pendiente un cuento que se llamaba Combatiendo el Capital. Alguna gente me ha hecho llegar algunos comentarios muy positivos al respecto del relato. Y en el relato habíamos llegado hasta la mitad, en donde estábamos en ese viaje en Uspallata y donde había habido como una especie de impas con un señor que me hizo sentir identificado en algún momento con Clint Eastwood por las características de la situación que se produjeron. Bueno, siguiendo con el relato, pasamos la noche en Uspallata, durmiendo en el Land Rover, y a la siguiente mañana nos fuimos directamente al Paso para cruzar a Chile.
Para salir de la Argentina no hubo mayores dificultades y ni siquiera recuerdo si hubo una revisión de documentos detallada y si inspeccionaron lo que llevábamos en el jeep. Y en el puesto de Carabineros de Chile todo pareció ir bien hasta que uno de ellos levantó la parte trasera del asiento del conductor y encontró el trabuco que veníamos llevando desde el principio del viaje, del que nos habíamos olvidado completamente. Con cara adusta y gesto severo, el carabinero nos indicó que nos orilláramos y nos espetó que no se podía entrar armas de fuego a territorio chileno, antes de comenzar un detallado interrogatorio sobre nuestro origen, nuestro destino y los detalles de nuestra trayectoria. Recordemos que esto era en pleno momento del gobierno de Salvador Allende en Chile. Todo con un tono amenazador que hacía asomar la posibilidad de una condena por tráfico de armas. Agradecí en mi mente que hubiéramos abandonado el día previo a nuestras camaradas compañeras de ruta del Partido Comunista de Uruguay, no fuera que además la situación tomase algún ribete político, más allá de lo específico que estaba sucediendo con el Trabuco. Pero el carabinero insistió en que no podíamos entrar en territorio chileno con el pistolón. Decidimos entonces regresar a la Argentina, pero el mismo carabinero nos indicó que no podíamos movernos del lugar con un arma en el vehículo. Es decir, no podíamos entrar a Chile, pero tampoco podíamos regresar a la Argentina. Era una situación kafkiana y el carabinero se mostraba inflexible. Hasta que encontramos la solución lógica, mágica, le regalamos el trabuco al carabinero, quien se hizo rogar un poquito, pero finalmente aceptó el regalo y nos dejó entrar en Chile sin el trabuco. El incidente, probablemente premeditado, nos aguó un poco el viaje, pero seguimos con el itinerario previsto. Cruzamos Santiago, hicimos noche en Viña del Mar y seguimos luego hacia el sur en busca del paso de regreso a Argentina. Y en el camino no se nos cruzó ninguna vizcacha ni alguna liebre, de manera que no lamentamos tanto la pérdida del trabuco como el abandono de nuestras camaradas, compañeras de ruta, que en aras de la revolución y de combatir al capital, se perdían un emocionante viaje en nuestra compañía. Pero en un puesto en medio del desierto, paramos para repostar, ya en Argentina, y nos encontramos sentados a la sombra de un árbol raquítico a una anciana indígena acompañada por la que parecía ser su nieta, y a tres muchachos, en realidad 2 chicos y una chica. Entablamos conversación con los muchachos y resultó que pertenecían a una secta y que se dirigían a Bahía Blanca. Eran seguidores de Silo, una especie de mesías esotérico y misterioso que en esos años arrastraba a una multitud de jóvenes acólitos en el interior de la Argentina. Aceptamos acercarlos a su destino, pero insistieron en que la anciana mapuche también viajara con ellos porque estaba enferma y necesitaba llegar a un hospital cercano. Y allí tuvimos por primera vez en el viaje un fuerte altercado con Mario, quien se resistía a subir a, entre comillas, esa vieja sucia y maloliente, cierro comillas, al jeep. Finalmente, entre todos logramos persuadirlo de llevarla hasta un hospital cercano y nos acomodamos, anciana mapuche y nieta incluidas, en el Land Rover para ir hasta el pueblo más próximo donde había un ambulatorio y donde dejamos al aborigen para proseguir el viaje con los muchachos siloístas que nos entretuvieron con historias y anécdotas no tan misteriosas de su culto. De hecho, antes de dejarlos en un cruce hacia Bahía Blanca, intercambiamos teléfonos y tuve oportunidad, una vez de regreso en Buenos Aires, de acercarme y participar en algunas prácticas del culto, levitación e ingesta de hongos alucinógenos incluidos. Pero esa es otra historia. Mario y yo seguimos hasta Monte Hermoso en el Land Rover y nos instalamos en un camping. Pero ya se nos había acabado el dinero y tuvimos que pedir un giro urgente y misericordioso a nuestros padres para poder regresar a Buenos Aires, confirmando la hipótesis de las camaradas de que éramos unos pequeños burgueses sin remedio. El giro se demoró, pero sobrevivimos a base de conservas y a poco más de un mes y medio de haber iniciado nuestro viaje, regresamos sanos y salvos, con un morral de historias para contar, a Buenos Aires. Algunas están incluidas en este relato. Otras,
puede que queden en el olvido o no. Muchísimas gracias. Con esto cerramos el cuento Combatiendo al Capital, que habíamos iniciado en el episodio anterior. Y me despido hasta el episodio del próximo lunes, donde esperamos abarcar toda una serie de temas nuevos de lo que ha sucedido en términos de relaciones internacionales en la semana que se inicia y de su impacto sobre la transición y las transformaciones del sistema internacional. Muchísimas gracias, buenas tardes. Y especialmente muchísimas gracias a aquellos que han mandado preguntas y comentarios que hemos respondido en el chat respectivo. Un abrazo para todos y hasta la próxima.